Un hombre sabio o un loco dijo una vez, o dirá, solo somos historias al final. Se equivocaba. Las historias perecen, se regeneran en mitos y los mitos en leyendas. Y lo que una vez fue verdad acaba convirtiéndose en mera fábula infantil. Esa es la verdadera tragedia. No es la muerte el final de las cosas, sino el tiempo. There's a man I found could bring us all joy. There's a doctor in town could cure the boy. Doctor in town can cure the boy. There's a man I found could remove his sorrow. He lives in this town. Let's see him tomorrow. Let's see him tomorrow. Haces que tocas. Claro que hago que toco. ¿Acaso tú tocas? O si no, no lo haría. Es un crimen, ¿qué digo? Un sacrilegio y muy vergonzoso para los que sí saben. No puedo saberme todas las canciones del universo. Yo creo que vas bebida y crees que sabes. Llevas el puntillo justo para que todo lo que hagas y digas sea... ¡puf! Arte. Hola, chicos. ¿Dónde vais? ¿Qué concierto está por allí? Seguro que papaito tiene sueño y la ciática le pide cama. No. Es que vamos a por la tardis y en un rato iremos a mañana para ver a Hendrix. Vaya pedo lleva la rubia. ¿Seguro que no quieres venir con nosotros y continuar la fiesta? Vale. Oye, amigo. Hola. Va, lo que faltaba. Ya. Se acabó. Largo. Vale, Largo. Chaval. Ven un momento. Juro que no es tuya, no sabes cómo ha llegado hasta ahí, se la estás guardando a un amigo. Ten un poco más de cabeza, ¿quieres? ¿Quién eres tú para darme lecciones? Nadie. Tienes razón. Toma. Disfruta de los juegos. No entiendo por qué se lo has devuelto. No lo he hecho. Es orégano. ¡Lo sabía! Si lo que pretendían era colocarse, lo único que conseguirán es tener aliento fresquísimo. No es por ofenderte, pero eres un cortarrollos de primera. Creí que te gustaba volver a Woodstock. Un par de veces sí, pero 7 ya cansa. Además, me siento culpable porque al final no actuara Bobby Dylan. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cosas del parchís. Te inventas la mitad de las cosas. ¡Ni hablar! ¡Es cierto! Me cabía la cabeza entre sus fauces. ¿Con qué eras tú, Me lo explicó Cleo una noche. ¿Cleo? Cleopatra, la reina de Egipto. Venga ya. Creo que me voy a dormir. Ya estoy harta de cuentos. Ay, ¿quieres que te acompañe? ¿Y te cuento un último? La Caperucita Roja, quizás. ¿Sabéis? Es muy curioso cómo han cambiado de los originales. Al principio el lobo era una alegoría de los hombres que cazaban jovencitas. Y no era más que una fábula, para que las niñas se andaran con cuidado. Lo sé. Inspiré mucho de esos cuentos en mi temporadita por Berlín. Lo de las joyas mágicas y los gigantes, muy sobrevalorado. O sea, que eras tú ese Jack. Mi madre me crió acunándome cada noche con tus aventuras. Vaya, qué honor acostarme cada noche con la linda Caperucita. ¿Caperucita? Ja. Creo que te confundes. Yo no soy Caperucita. Soy más bien el lobo malo. Buenas noches. Y no tardéis mucho en iros a dormir. Esa frase debería ser mía. Estoy convencido
de qué ha sido la inspiración en la mitad de los cuentos que me explicaban cuando crío. Bueno, la mitad son muchos. Algunos no te digo que no. De hecho, estoy casi convencido de que algunos de los que me contaron de crío hablaban de mí. Otros no, como Lolipoli y el Alec de Ojalata, las leyendas de Arrael o la tragedia de la Dama y el Tiempo. Ay, ese no me suena. Mejor. Es tradicional de donde vengo. Un cuento algo durillo. Bueno, soy un tipo duro. Además, nos ayudará a pasar el rato. Había una raza llamada los Eternos. Y estos, al ser eternos, fueron antes que el tiempo y la historia misma. Y sus poderes y ambiciones sobrepasaban la imaginación de todo ser consciente. Y era tal su soberbia y arrogancia que cuando empezó el tiempo mismo y empezaron a surgir las civilizaciones, decidieron aparecer ante ellos como dioses, ángeles, demonios, hadas. Se convirtieron en sus juguetes, pues para ellos eran efímeros, solo un susurro en el continuo y vasto espacio-tiempo, y nada en su misma eternidad. Dominaron y amaestraron los corazones de todos los planetas que encontraban. Shada, Ponton, Dalirium, vuestra tierra, incluso Gallifrey. Todos les adoraron y temieron. No había oído hablar nunca de ellos. ¿Qué pasó? Llegó el momento en que se les empezó a plantar cara. Igual que vosotros, tristes simios peludos, cogisteis un palo y acabasteis dando 4 pasos inventando internet, el resto de las civilizaciones evolucionó hasta decir basta. Ay, Romana. El caso es que uno de los Eternos, que se hacía llamar a sí mismo Tiempo, se enamoró de una muchacha de Gallifrey, pero no una muchacha cualquiera, sino una princesa de uno de los muchos reinos en los que antes se dividía el planeta. Una princesa. Menudo cliché. No es solo un simple cliché. Hay un porqué de que en todas las historias sean princesas las protagonistas. Avaricia y lujuria. La avaricia y lujuria de tenerse el uno al otro. Créeme, suele confundirse fácilmente con el amor. Y ella lo hizo. La dama, como se le llama, fue citada una noche por el tiempo, en contra de la voluntad de su padre. Pero, ¿quién obedecerá a un rey cuando un dios enamorado le reclama? Ella, claro, acudió a la cita. Y tras eternidades y nunca de conversación se besaron. Es bien sabido que es a través del beso cuando dos personas que están conectadas entre sí, por pura y propia voluntad y consentimiento, a formar parte del otro, cuando se transmiten las cosas, afecto, ideas, en este caso poder, poder ilimitado y descontrolado sobre el tiempo mismo. Cuando vio lo que había hecho el Eterno huyó, dejando sola a la dama con un elemento más grande que la existencia misma e incapaz de controlarlo. Todo lo que se acercaba a ella era consumido. Los edificios se colapsaban. Las flores se marchitaban. La gente moría. Se vio obligada a no amar nunca más. Esto la llevó a tomar una drástica decisión. Huyó del planeta y fue a buscar ayuda, a Karn, donde las hermanas le entregaron una daga con la que la dama se arrancó los corazones. Ella era consciente que al quitarse la vida, al acabar con su agonía, cualquiera podía adueñarse de su cuerpo, ahora eterno e imposible, y del poder que contenía. Así que cogió los 2 corazones y con sus últimos latidos los besó, convirtiéndolos en rubíes de sangre y conteniendo dentro de ellos el poder del tiempo. Pero ya han habido otros objetos parecidos, como la llave del tiempo y... Fue creada para controlarlo. Los corazones no se pueden controlar. O no se podrían controlar si existieran. Afortunadamente es una historia. Un cuento. Trágico, sí. Pero lo sería más si fuera real. Oye, ¿y en la historia qué pasó con los rubíes? Siguiendo su última voluntad, las hermanas de la llama eterna las distribuyeron por las distintas realidades. Así que, de ser cierto, estarán por ahí, en algún momento de una realidad que puede que ya no exista. Tal vez te parezca una locura, pero ¿eres tan consciente como yo de que todo cuento tiene una base real o un porqué? Estamos conversando las pruebas vivientes de ello. ¿Nunca has pensado en viajar atrás y averiguar el origen de esta tragedia? Si lo hiciera, si lo descubriera,
si probara que es real o no, el cuento dejaría de ser un cuento. Y ninguna historia se merece eso. A no ser que se lo haya ganado a pulso. Tú, Doc, te lo has ganado a pulso, ¿no es así? Ross tenía razón. Suficientes cuentos por esta noche. ¿Pero qué? Algo ha caído. ¡Corre! Fantástico. ¿Eso es lo que creo que es? Lo es. Jack, despierta a Rose. Creo que vamos a protagonizar a otro de tus cuentos. En este tiempo que derrama días y devora noches, en esta batalla de oportunidades con final desastre, donde el tiempo aprieta agonizante con instantes de escaso equipaje. Y qué pequeño se siente el gigante. Desnudar el tiempo entre horas que van frenéticas, abrazando el rastro en el intento de evocar la memoria. Es la tragedia de toda historia. Dicen que somos historia al final y no somos tiempo, porque el tiempo es la muerte final.